todos los presentes, muy buenos días. Chemaitei joribeba magmabetepe, copujarebe ponaitepe. Tashaya, metke akmalaya amaya. Saludos cordiales a todas las autoridades presentes, señor Javier Viveros, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Política Lingüística. Señora María del Mar Leguizamón, ejecutiva del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Líderes y representantes de comunidades indígenas, autoridades y representantes de autoridades de entes que nos acompañan, directores generales, directores, jefes y funcionarios de la Secretaría de Política Lingüística y otras instituciones, públicos en general, y muy especial a las mujeres indígenas, que hoy nos honra con su presencia y son las protagonistas del encuentro. De esta hermosa mañana nos reúne en este lugar un evento muy importante, el conversatorio Guardianas y Transmisora de las Lenguas Indígenas. Como sabemos, la lengua es pilar fundamental de una cultura, de una sociedad, es el elemento vital que mueve la dinámica de un grupo humano. Y esta mañana, en este conversatorio, estaremos teniendo la presencia de las principales responsables de la transmisora de ese elemento cultural vital. Esta mañana tendremos a mujeres indígenas que compartirán con nosotros sus experiencias como guardianas y transmisoras de lenguas indígenas. Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, Oyegueromanduao, Paraguay en Güera Saimbujawibe, Peteiteime y Tapenguajeponaite. Sean bienvenidos a cada uno de ustedes. Para dar inicio a nuestro acto, escucharemos la palabra del señor Javier Viveros, ministro secretario ejecutivo de Política Lingüística. Maite hijo de Beba Opababepe, buenos días a todos. Bueno, agradezco primeramente a nuestros amigos de la CAF por recibirnos una vez más en esta su casa de belleza resplandeciente. Y por supuesto a todos quienes nos acompañan. La mañana nos reúne en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se celebra cada 5 de septiembre. Una fecha que fue instituida en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, realizado en 1983 en Tiwanaku, la antigua ciudad arqueológica de Bolivia. Es una jornada en la que rendimos también homenaje a Bartolina Sisa, valiente guerrera aymara que fue asesinada por las fuerzas españolas el 5 de septiembre de 1782 en la ciudad de La Paz por su resistencia firme contra la opresión colonial. Desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas resaltamos el papel preponderante que cumple la mujer indígena, especialmente en la transmisión a las nuevas generaciones de la lengua propia y de las tradiciones de su pueblo. En sus cantos, en sus tejidos, en sus rezos y en sus historias habita una memoria colectiva que nos enriquece a todos como nación, que nos enriquece a todos como colectividad. Ellas son sembradoras de palabras y son sembradoras de futuro, pilares de esperanza y resistencia inquebrantables. Honramos su legado de lucha y preservación cultural, reconociendo que su voz es verdaderamente esencial en la construcción de una sociedad más justa, una sociedad inclusiva y plural. Hoy, en representación de diversos pueblos y territorios con realidades lingüísticas propias, nos acompañan 5 mujeres que encarnan este compromiso. Gina Benítez, del pueblo guaraní, Eva Alvarenga, del pueblo Enklet Sur, Vidala Cáceres y Cintia Ramírez, del pueblo Com, Daniela Vega Barbosa, del pueblo Ixir, Huitoso, y Laurentina Santa Cruz, del pueblo Nivacle. Este acto es un homenaje a todas las mujeres indígenas en su rol de guardianas y transmisoras de sus lenguas, columnas firmes de la memoria y de la identidad de sus
comunidades. Awillebete, muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su palabra. Seguidamente escucharemos la palabra de la señora María del Mar Leguizamón, ejecutiva del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que una vez más nos alberga como imponente escenario. Muchas gracias, gracias a todos por acompañarnos en esta hermosa mañana. Para nosotros es un gusto participar de este encuentro y participar también de la premiación que se va a llevar adelante hoy. Hoy estamos no solamente para honrar ese valor lingüístico de cada una de las mujeres que nos acompañan hoy, sino también queremos honrar su cultura, sus saberes, sus cosmovisiones, toda esa belleza que ellas están resguardando. Recuerdo que el año pasado nos visitó Rigoberta Menchú y nos dio una frase muy fuerte. Dice, la verdadera riqueza de los pueblos indígenas está en su cultura y sabiduría ancestral. Y toda esa cultura, toda esa sabiduría ancestral se transmite por medio de la lengua. Entonces, el trabajo que ustedes están haciendo es maravilloso y mis sinceras y honestas felicitaciones. Las lenguas indígenas no son solamente un medio de comunicación, sino también son raíces vivas de identidad y de memoria. Desde la Casa de la Integración estamos apoyando estas lenguas indígenas, por ejemplo, con el lanzamiento del libro Pedro Páramo que estuvimos realizando hace un par de semanas con ustedes en la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Hemos capacitado a docentes del MEC que están transmitiendo y preservando la cultura y la lengua. También estamos haciendo apoyo a iniciativas culturales en el marco del centenario de la Guarania, además de promover espacios inclusivos para todos, para todas las lenguas. Estamos incluyendo también lengua de braille, entonces les invitamos a que puedan conocer nuestra casa, que puedan conocer la sala de exposiciones y que sientan esa inclusión. Hoy albergamos la exposición de las mujeres, del concurso de mujeres que trajimos de Caracas a Paraguay. Y la mujer ganadora es una mujer indígena. Nos honra profundamente este hecho. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a dar paso a la premiación. Agradecerles a todos por la participación. Muchas gracias, señora María del Mar Leguizamón. A continuación, invitamos a la señora Carmen Rosana Bogado de Orué, directora general de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas de la Secretaría de Política Lingüística, quien realizará una contextualización sobre el encuentro de hoy. Adelante, señora. Maite Iroru, Awillebete. Para nosotros, como equipo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, es un honor, le damos la bienvenida a Gina, también que nos acompaña desde el pueblo guaraní. Le damos también la bienvenida a nuestra hermana del pueblo duitoso, Daniela, que tenemos un conflicto en su denominación, después a lo mejor ella nos va a explicar. A la maestra muy querida del pueblo Con, a las dos hermanas del pueblo Con, Cintia, y también te damos la bienvenida desde el corazón del Chaco, querida Eva. Estamos esperando que Laurentina llegue. Quería contextualizar y contarles un poco por qué ellas, por qué sus lenguas y por qué sus pueblos. Cada una de ellas representa una familia lingüística.
de las 5 que tenemos dentro de nuestras 19 lenguas. Gina viene del corazón del Chaco, Filadelfia, habla la lengua guaraní, que está en constante contacto con una lengua de migrantes a la que conocemos como menonitas. Los inmigrantes hablan su propia lengua y el pueblo de Gina y Gina ha crecido en ese contexto de contacto con una lengua de población migrante extranjera y también con lenguas de nosotros los paraguayos no indígenas. En el caso de Daniela, ella viene del extremo norte de nuestro país. Su pueblo se ubica ya casi en la frontera con Bolivia. Sin embargo, Daniela vive hace varios años en la ciudad de Asunción. Por eso el caso de Daniela nos parecía muy significativo de traer aquí, porque ella representa a una mujer indígena, hablante de una lengua, conviviendo en un contexto donde el castellano predomina en el día a día y ella es funcionaria del nivel central del Ministerio de Educación. Las hermanas del pueblo Com son educadoras, son maestras, han sido autoras del diccionario de la lengua Com, de la gramática de la lengua Com, y ambas conviven en la comunidad de San Francisco, donde hay una convivencia de la lengua Com con el castellano y el guaraní. Ambas son trilingües, hablan castellano, guaraní y su lengua Com. Eva viene de una comunidad en el centro del Chaco también, pero su comunidad se encuentra en convivencia y su lengua en convivencia constante con otras lenguas indígenas que no es la lengua Enchet, que es la lengua materna de ella. A su alrededor viven comunidades con lenguas Angaité y con lenguas Anapaná. Por lo tanto, la experiencia de Eva es muy importante para nosotros. También estamos aguardando que llegue Laurentina. Laurentina es una mujer del pueblo Nivaclé. El gentilicio femenino de Nivaclé es Nivaché, es decir, Laurentina es Nivaché. El caso de Laurentina también nos parecía significativo porque Laurentina, al igual que Daniela, vive en el casco urbano, pero ella es trabajadora independiente, ella es comerciante y ella es una mujer líder dentro de las organizaciones de mujeres artesanas. Por lo tanto, la experiencia de Laurentina en relación a su lengua Nivaclé en un contexto urbano, en el ámbito del comercio, también era un hecho que parecía para nosotros necesario traerlo aquí. Entonces tenemos educadoras, Eva también es educadora, tenemos educadoras, líderes, comerciantes, abuelas, jóvenes, madres, las mujeres en todas las edades, las mujeres en diferentes lenguas. ¿Qué tenemos en común todas? Todas tenemos una lengua materna distinta al castellano. Todas somos madres, me incluyo porque yo también me siento una de ellas. Todas somos madres, todas somos abuelas y todas tenemos, independientemente de nuestra formación y nuestra profesión, tenemos la misión intrínseca de transmitir nuestras lenguas a nuestras futuras generaciones. Muchas gracias a cada una de ustedes. Bienvenidas a todas y quiero pedir un fuerte aplauso para cada una de ellas y en especial para doña Vidala, porque ella es alfabetizadora de personas jóvenes y adultas y ayer fue el día de la alfabetización. Felicitaciones, Vidala. Muchas gracias, señora Rosana, directora general de la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas. A continuación, presentamos e invitamos a pasar al escenario a Gina Benítez. Gina Benítez Pinto, del pueblo guaraní occidental, de la familia lingüística guaraní. Es periodista, comunicadora, activista, gestora cultural y líder juvenil.
Su labor se centra en la promoción de la cultura guaraní, impulsado la difusión y documentación del idioma y las tradiciones de su pueblo en el Chaco. Actualmente se desempeña en la gobernación de Boquerón, donde impulsa proyectos en las áreas de promoción cultural, empoderamiento de la mujer y formación juvenil. Con resiliencia y orgullo se reconoce como una mujer indígena que lucha por la igualdad de su derecho y la valoración de los saberes ancestrales, tanto en Paraguay como en el mundo. Invitamos a Daniela Vega Barbosa, del pueblo Ishir y Huitoso. Ella se identifica como el etnominio chamacoco, perteneciente a la familia lingüística Samuco. Tras culminar el bachillerato, trabajó 3 años como docente en su comunidad Virgen Santísima del distrito de Puerto Olimpo, departamento de Alto Paraguay. Con la meta de alcanzar un título universitario, se trasladó a la capital, donde se graduó como licenciada en Lengua y Cultura Guaraní. Actualmente se desempeña como funcionaria en la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Es madre de 2 hijos, uno de 3 años y otro de 9 años. Invitamos a Vidala Cáceres, del pueblo Com, perteneciente a la familia lingüística Guaycurú. Nació y creció en la estancia avanzada, en el kilómetro 125 del Chaco. En el año 1959 se trasladó con su familia a Cerrito, en el kilómetro 49 de la ruta PI09, distrito de Benjamín Acebal. Allí vivió 2 años en el lote de don Emanuel Lescano, hasta asentarse en la comunidad San Francisco de Asís, en la Tierra Asegurada, junto a los hermanos misioneros franciscanos, con ellos especialmente con Amadeus Benz y Gualberto Walter. Aprendió a escribir en su lengua materna, el Com. Relata que hablaba fluidamente el idioma, pero no sabía escribir hasta entonces. Actualmente se desempeña como maestra ad honorem en lengua Com, enseñando a estudiantes de 4º y 5º grado de la escuela de su comunidad. Invitamos a Cintia Ramírez, también del pueblo Com. Es docente comprometida con la revitalización de su lengua y cultura. Colaboró activamente en la elaboración y validación del primer diccionario trilingüe, Com Guaraní Castellano. Asimismo, participó en la validación de relatos y de evidencias del pueblo Com, próximo a ser publicados. Eva Alvarenga, del pueblo Entetsur. Nació en Pinaú en el año 1980. Es docente en la comunidad indígena Sagoya Maxa de Santa Elisa, kilómetro 370 de Concepción, desde el año 2002, y en la Escuela Básica número 5822 San Bernardino desde el año 2011. Eva, además, especialista en interculturalidad plurilingüe del Instituto de Formación Docente de la ciudad de Villa Ayes. Igualmente, invitamos a la señora Zeneida Quiñones, quien acompañará a este conversatorio como moderadora. Ella es del equipo técnico de la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas de la Secretaría de Política Lingüística. Hola, hola. Muchas gracias, compañero. Maite y Jorubeba Manmábape, muy buenos días a todos. Nos encontramos en esta hermosa mañana con estas mujeres sabias, guerreras, luchadoras, guardianas de su idioma,
quienes van a compartir con nosotros el día de hoy un pedacito de su historia, su cultura y de su resistencia. Cada panelista tendrá 10 minutos para presentar el material que trajeron. Luego, al terminar con todas, habrá un espacio de interacción con el público. Y primeramente damos la palabra a la señorita Gina Benítez. Ella es del pueblo guaraní, ex guaraní occidental. Ella para Gina. Maitei entero que te muy buenos días. Puama, nuestro idioma autóctono del guaraní. Muy buenos días significa. Estoy muy honrada, muy agradecida por este espacio. Gracias de antemano por su atención para compartir esto que es tan valioso no solamente para mí, sino que vengo en representación de una comunidad, de un gran pueblo, en donde nos unimos con los hermanos guaraní de las 3 regiones, aquí en Paraguay, Bolivia y Argentina, donde estamos aún dispersos, distantes a miles de kilómetros, pero unidos por una misma lengua, por una tradición, y eso es algo que lo llevamos con mucho orgullo y una gran felicidad poder compartir más allá y que se pueda saber que esto es parte de nuestra esencia, parte de nuestra cultura, sobre todo nuestra identidad, y desde las voces de las juventudes también decir que estamos presentes, pese a la digitalización, a los avances, a todo el desarrollo que se viene. Muchas veces lo vemos como un avasallamiento en muchas realidades, pero estamos resilientes y con mucha fe puesta en nuestro Dios Tumpa, que nos da ánimo de seguir cultivando esto día a día y que podamos sobre todo dar ese mensaje positivo y orgullo sobre todo para la nación paraguaya, que somos parte también. Les voy a leer en esta mañana un escrito elaborado por mi persona. Esto se da gracias también al apoyo y al acompañamiento de personas que hablan el idioma autóctono. Son personas más de edad, tenemos docentes también. Entonces esto no es posible sin la ayuda y el granito de arena que cada uno va cultivando en mi persona también para que yo pueda estar representando. Específicamente sobre el valor de nuestra lengua guaraní, que lo consideramos un tesoro que resiste en el Chaco. Me gusta llamarlo así porque un tesoro tenemos que buscarlo mucho hasta encontrarlo y saber su valor justamente para no perderlo fácilmente. Y dice así: Teta, uwope grenda, jaeko heiseba, uwope grenda, cuatetako, oicaraireta, jetape Filadelfia, departamento Boquerompe. Oreupireta, ouaracae, iru tetawi, oñemoenda, cuape. Añave pb, roico cuape. Cuaguaraní, reta jaeko, ñoraroregua. Jeta, oguatareta, oajareta chacorupi. Maera, reta, ibimarae. Omombeuore, yarijare, oreramureta, oiva, mokoi, ñemboyao, ñandeupireta. Jaeko, guaraní, isoseño, jare guaraní machareteño. Cuareta, huireco, iñe, jaereta, oipurubacua. Ñaneñe, ñanembaeva. Oye puru jare, oye cuatia, ouoico, aracae huive. Cuateta, ibopegrendape, o cuacuaguareta. Y mi ariñó, ñaneñepe, añaverupi, kunumijare, cuñataireta, oendu, kiapajae, ñanembaeva. Yaiporutaco, jare, ñañangarecótaco, garavaera, ocañe, ñaneñe. Guaranirétape, cuañaneñe, jaecotuisha, baeva, jocoropi, ñamboyovai bae,
reta oiva, ñande yererupi. Jaera miñovi, ovae ñande arete llave. Ñaneñerupi, mopetirami, yaeka bae. Ikaviva, ñanereta pehuara. Gina, muchísimas gracias. ¿Podrías comentarnos brevemente qué fue lo que te motivó a elegir ese material y cómo te sentís en tu rol como mujer guardiana de tu lengua en tu contexto? Bueno, lo que me motivó para compartir esto es dar a conocer nuestro idioma autóctono, como lo es mayormente conocido también, y debido a la poca también considero difusión, ¿verdad? Y creo que eso es un rol muy importante de nosotros, lo que estamos ahora de impulsar y visibilizar. Tomé el guaraní para presentarlo y que se pueda escuchar, tanto en el escrito también les puedo compartir, ¿verdad? Cómo es en la escritura, que tiene sus particularidades, a diferencia del guaraní que nosotros lo conocemos, lo decimos la guaraní paraguayo, ¿no? La hora abuelo cuera, ¿verdad? Es el idioma oficial, el guaraní que lo hablamos también, ¿verdad? Y por el contexto social, el desarraigo también de nuestras comunidades de orígenes, de nuestros antepasados, se tuvo que tomar la adaptación, ¿verdad? En un contexto social, laboral, ¿verdad? Y para poder sobresalir, tomar el idioma, el guaraní oficial, hablarlo eso, y también escuchar y convivir con la lengua extranjera, ¿verdad? Que sabemos que el Chaco Central está caracterizado, ¿verdad? Están ubicados, mejor dicho, las colonias de los menonitas, ¿verdad? Entonces es también algo muy valioso resaltar eso, y que muy pocos conocen que en nuestro idioma Orerorecoaya Jaroñe Ewitiri, especialmente en nuestra celebración tradicional, que es el Arete Guazú, que muchos lo conocen, y para los que no, es una fiesta tradicional ancestral que lo compartimos bajo los 3 pueblos que lo fui mencionando, en las regiones de Bolivia, también parte de Argentina, y nosotros aquí en las diversas comunidades de la región occidental lo seguimos manteniendo y lo seguimos preservando, y ese es un momento donde resalta la Oreñe Tepe, y es el momento de práctica, es el momento donde nosotros nos unimos y hacemos de ese idioma algo muy nuestro. Entonces, es algo muy fundamental eso, y bueno, eso fue lo que me motivó. Por otra parte, particularmente tengo mi abuelo, Areco Itilacha abuelo, Areco, 82 años. Él es oriundo de Pedro Pepeña, su madre es de la zona de Bolivia, los guaraníes. Somos, como lo mencioné, provenientes, ¿verdad?, de migrantes, ¿verdad? Hasta que nos asentamos en Pedro Pepeña, o sea, él vino a Pedro Pepeña, de ahí por cuestiones de trabajo fue hasta Mariscal, de Mariscal estuvo un tiempo, pasó hasta Filadelfia, y así recorrió largo camino, ¿verdad? Y eso él es nuestra reliquia viviente y nuestro tesoro en nuestra comunidad, como uno de los pioneros y parte de los ancianos que tenemos ya bastante que ya partieron, pero tenemos todavía algunos que hablan nuestro idioma autóctono. Y en esa ronda de tereré, en esa ronda de convivencia, Oreroñe Monguetá, y desde mi experiencia, ahí la y fácil tereía para sacar esos datos y esos conocimientos de ellos, porque muchos de ellos, fuera de que tienen un recelo, es como un miedo. Un miedo, lo digo porque la discriminación existe, ¿verdad? Hoy en día yo creo que está también una lucha pendiente en eso, ¿verdad? Pero antes era más marcado, ¿verdad? Y ellos lo vivieron en carne propia, ¿verdad? Entonces, fue uno de los factores que los motivó a ellos a hablar muy poco en sus idiomas de ellos, ¿verdad? Entonces yo en esas rondas yo le solía mencionar a él qué es lo que es nuestro, ¿verdad? En torno a nuestros mitos, nuestras costumbres, y había un sinfín de temas de querer compartir, ¿verdad? Y como que me gusta hablar mucho, y soy comunicadora, entonces dije, Sí. bueno, voy a llevar algo representativo y que se pueda identificar que es nuestro idioma. Muchísimas gracias, Gina, por transmitirnos con tanto orgullo el espíritu del pueblo guaraní. Ahora vamos a escuchar a Daniela Vega, ella es del pueblo Ishir Ubutoso. Adelante, Daniela. Hola, hola.
Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Daniela Barbosa, como ya todos saben. Trabajo en la Dirección General de Educación Indígena y antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honradas, muy felices por tener esta oportunidad para em, demostrar y hablarles un poco de lo mucho que sabemos y muchísimas gracias. Yo tengo un relato que también escribí está en Chamacoco. La directora Rosana dijo hace rato, no sabemos si decirles Ubutoso, Ishir, Chamacoco, pero la verdad que no hay diferencia entre Ubutoso y Chamacoco, no hay ninguna diferencia, solo que algunos dicen somos Ubutoso o si no Chamacoco, a mí no me molesta, por ejemplo, pero generalmente me presento así como del pueblo Chamacoco, Daniela Barbosa del pueblo Chamacoco, pero es igual, no hay diferencia entre Ubutoso y Chamacoco, no hay diferencia, eso es lo que quería aclarar y eso. No sé si Sí, trajiste un material para compartir con nosotros, ¿verdad? En tu idioma. Si podrías leernos brevemente y comentar qué fue lo que te impulsó a elegir ese material. sí. Solía escuchar un relato por ahí a medias, solía escuchar, nunca llegué a escuchar todo. Entonces, un día de eso me siento con una abuela de mi pueblo y llevo mi celular hace como 3 años por ahí. Entonces llevo mi celular, me voy junto a ella y le digo, abuela, yo suelo escuchar este relato y nunca escuché todo, nunca. Entonces yo hoy quiero escuchar todo y quiero que me cuentes desde el principio hasta el final. Y entonces ella con mil gusto me cuenta. Yo siempre le decía cuento, pero la vez pasada las compañeras me corrigieron, me dicen que es un relato. Y le grabé a la abuela. Lastimosamente ella ya no está en este mundo con nosotros, pero se quedó algo conmigo que lo tengo así guardado con mucho amor. Después de grabarle, eso fue en mi comunidad, en Puerto Olimpo. Entonces llegué y en mis tiempos libres yo escribo, me pongo a escuchar el audio, entonces escribo y ahí se quedó. Mucho tiempo se quedó así y escribí todo así en Chamacoco. Para traducir lo que era un poco complicado porque no es fácil traducir, entonces traduje un poquito así. Y la vez pasada, cuando me llamó la directora Rosana, entonces eso entró en mi mente, dije, no, ahora es el momento de contar eso que la abuela me contó hace tiempo. Eh, voy a hacer escuchar a muchos. Y entonces le pedí a una compañera de la dirección, le dije, ayúdame a traducir esto, a corregir algunas cosas. Entonces, y así nos pusimos en marcha para poder presentar hoy. Pero al principio yo ya hice en Chamacoco y tengo acá, voy a leer, les voy a hacer escuchar y después voy a hacer una breve traducción porque me imagino que no van a entender. Bueno, es un relato que habla de unos jóvenes como, dice acá, voy a leer primero en castellano para que se pueda entender. Allá en los tiempos antiguos, cuando los chamacocos tenían comunicación con la luna, la estrella y el sol. Esto pasó en una aldea. Había unos jóvenes muy amigos, muy traviesos, que siempre estaban juntos. Y dicen que la abuela contó, dicen que antiguamente los chamacocos siempre dormían en el techo. Todas las noches así todo el mundo se sube en el techo y duermen ahí. Algunos tienen miedo porque algún animal salvaje, tigre, entonces era como una rutina. Todas las noches todo el mundo se sube en el techo. Entonces, un día de eso,
uno de ellos, uno de los jóvenes le dice a sus amigos, les voy a mostrar algo. Allá en el cielo hay una estrella que se llama Yole. Entonces, él dice que el joven se enamoró de Yole, de la estrella. Entonces le dice a sus amigos que Yole le escucha. Es como tipo un ser espiritual, un ser del cielo. Entonces, que él le dice Yole. Y entonces dice, algún día Yole va a bajar, va a venir junto a mí, estoy seguro y tengo fe que Yole va a venir junto a mí y nos vamos a casar. Y se ilusionó y siempre así, todas las noches el muchacho se sube en el techo y invoca, así como que habla con Yole, así, como si fuera una persona que está presente. Y una noche, acá dice, una noche se sube al techo mirando al cielo y eligió una estrella. Esta estrella, o sea, él le gustaba mucho, se enamora de la estrella que le da el nombre de Yole. Pasaron los días y el joven estaba cada vez más enamorado. Una noche él se queda dormido en el techo. En ese momento siente una suave brisa y unas frías manos tocando su rostro. El joven despertó asustado y preguntó, ¿quién eres? Una hermosa señorita con una cabellera larga y brillante le respondió, soy yo, la estrella con la que siempre hablas. He venido hasta ti para ser tu esposa. El joven, muy feliz, le abraza. Y yo le hace un pedido. Le dice, solamente quiero que me cuides, que le cuide muy bien para que nadie le haga daño. Desde aquel encuentro, el joven subía al techo todas las noches para encontrarse con su hermosa Yole. Una mañana el joven decidió presentar a Yole a sus padres. El padre, preocupado de la decisión del joven, y le dice, no podemos dejar que la aldea se entere, porque aquí ningún ser extraño puede estar. Aquí la gente no es buena, le dice. Entonces decidieron guardar a Yole en un poronjo. Me imagino que el poronjo era grande. Decide guardarlo en un poronjo y así le tenía siempre a Yole. El muchacho le esconde a su novia, le pone por su espalda, le lleva en todas partes. Pero un día de eso, después de mucho, el líder, el cacique, convoca una reunión y todos están ahí y la abuela cuenta que había unas jóvenes que no eran muy buenas porque, no sé, le tenían envidia, o sea, le querían al muchacho y el otro así, sí que siempre con su poronjo por su espalda, le dice, vamos a tratar de averiguar qué hay en el poronjo que trae el joven. Entonces, las chicas abren, le quitan y llevan el poronjo, abren y sale algo maravilloso, un ser extraño con cabellera larga, hermosa, y dice, ¿qué es esto? Entonces le tocan todo bruscamente y Yole le dice al muchacho, te pedí que me cuidaras y no me cuidaste. Y entonces como que no le gustó lo que estaba pasando, entonces invoca una fuerte tipo un viento y Yole se despide de su gente y desaparece, se va. Le dijo, te pedí que me cuidaras y no me cuidaste, entonces como desapareció y se fue otra vez al cielo. Ese es el relato que cuenta la abuela que me contó. Entonces yo le voy a leer en chamacoco ahora para hacer honor a mi lengua. Dice, Yole, os an kite shomo hodahul eyo. Nagaibto deni shish oye omu hodahul ey.
Ay, yo me perdí. Os del la que yo dos da huche par omo jet sol he amat por rebechasa de por what ichos yole yoshik tamora sa yole yoshik tamroa eret yigit kenie del la otan wacha hara ich odor da huche tenam itzapur sol yole an me yigit kenie ne de jet ni yole image hor ar no de shubush ichochistabe sol itagacha ga yole ichish apurio itagacha ga teten owa ese itzol wetet sol it yehuche pertuna po toyar uheshit o o poro na eyok de shubo odera hak no dohwa ese ni idech ni idata ochmche peikete het urde chisen peikata shior uran chimche het yole yole sol anogyok shudabit ihoger yole notero doho os urir oho nor wusebe yole ior enteter hor ni hit or por nor os ese ni hit ochera hor na wit inaname ni or wusebe ni ala or por nor o su wetet shish ihor na yata chimche ha peikete het o su wetet urde wit shish teje konsaha dejet ni o takash daler temchara tatumona name sol dekshish ihor goy kuito tegeje o sese ye chubut name chochishwat peikata o terhe sol mechum shish ihor goy kuito tegeje ich otra después no chishe o dali no chishagat peikata ese en yole chestelo sol umoy david sol tapuruan hapar abeyo de abeyo pe ala yeyo chisle cola erbeya y tagate que yo te tener pon. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias por compartir con nosotros la riqueza de la cultura del pueblo chamacoco. Muchísimas gracias. Ahora tenemos con nosotros a Laurentina Santa Cruz. Buenos días, Laurentina, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, amigos y amigas. Soy Nibache, del pueblo Nibacle. Muchísimas gracias, muy contentos porque pudiste llegar a este conversatorio a compartir con nosotros. Ella nos va a leer un fragmento de la traducción del Principito al Nibacle. Te escuchamos. Voy pe tabaiche yame kotshatlechi pa yohanach. Tota ye statahti nu nikahu achati lechi pabatenach nachatesh pa ukhal tsaklay hayash pa yohanach. Ta afanish abach ni os pa yame pa yohanach pa lech. Kanom es hui pava lauke kah pava apisti imshi shane kah sta pava hokek laita po keshane aya yu patlayal tit kulhan pa yahanach tatlayal tit iya ni as pa batenach has patsitawak luke kavamatas tatlay patlen kantabak luke Day otschanes pa batenach pa uhti kautzklayesh. Has pa zitawak luk eti chawapeni bach it es pa tatfaklesh pa yohanach pa tan huishicham. She pa chawapenes tatley ni os pa batenach tal hopti yen tachkanepenesh. Chawapeni bachti iya yohanach hit es
palech ti nifaqlem pa nitsi sei toyishe. Pavatenach te pakalpani shallavach palechesh payitesh. Ampa keel katlanfanasha napi nitaaklasa. Ujesh ha ti venaljunas. Es hasta ahí lo que de mi idioma, donde se trata del borracho. El principito es el Batenach, que miraba al borracho, le pregunta, ¿qué estás haciendo? El borracho en silencio estaba enfrente de sus botellas, algunas botellas vacías y algunas botellas que todavía están llenos. Entonces le preguntó y le respondió y le dijo, estoy tomando, suspiró el borracho. Le preguntó al principito al borracho, ¿por qué estás tomando? Entonces el borracho le respondió, para olvidarme de mis problemas. ¿Qué es lo que quieres olvidar? Le preguntó el principito al borracho. Entonces el principito le dio mucha lástima al verlo al borracho en ese estado. Así me olvido de mi vergüenza, dijo el borracho al principito. ¿Qué es lo que quieres olvidar? Una vez más le preguntó el principito, porque le quería ayudar. Entonces el borracho le dijo, me avergüenzo de mi borrachera por ser un borracho. Entonces dijo así el borracho al principito y se quedó callado. El principito exclamó diciendo, ¿qué es lo que podemos hacer por las personas adultas? Es muy difícil, muy difícil. No lo entiendo. Hasta ahí. Muchísimas gracias, Laurentina. Laurentina, ¿podrías contarnos brevemente cómo te sentís en tu rol de mujer guardiana de tu idioma, en tu contexto, en el lugar donde vivís? ¿Qué más puedo decir? Un orgullo de ser una Nivacle, un orgullo de ser parte de mi pueblo Nivacle, un orgullo por mis ancestros, por mis abuelos que me educaron, que me enseñaron cómo portarme ante las personas mayores, ante las personas no indígenas también. Gracias a ellos me empujaron para entrar en la escuela, aunque fue en mi época muy difícil porque nosotros estábamos aprendiendo una cultura diferente al nuestro, donde aprendimos a la fuerza. ¿Por qué digo a la fuerza? Porque en esa época estuvimos participando el coraje de las maestras monjas, cómo nos castigaban si no sabíamos escribir, si no sabíamos expresarnos con las palabras correctas en el idioma castellano. Fue un tiempo difícil, pero no fue en vano, porque gracias a eso, hoy por hoy, yo puedo estar enfrente de ustedes hablándoles en su idioma, que no es mi idioma, pero como que estamos en Paraguay tenemos que entendernos. La raíz de mi vida está en mi idioma,
mis diseños, mi cultura, mi danza, mis creencias en lo espiritual. Esta es nuestra base como pueblos, como mujeres guardianas de nuestros ancianos, de nuestras ancianas que nos han enseñado cómo debemos trabajar con la naturaleza, sin golpear, sin matar un árbol, sino que buscar la manera de tener una convivencia con la naturaleza. Gracias a esas enseñanzas, me quedó en mí en el recuerdo. ¿Por qué digo en el recuerdo? Porque ya no tenemos ese bosque, ese monte que era nuestro. Ahora son estancias ajenas, no podemos ingresar. Es difícil la vida de la mujer hoy por hoy. ¿Cómo tenemos que adaptarnos a la nueva vida que se nos presenta hoy por hoy? La artesanía ancestralmente era el uso de la mujer. Hoy por hoy tenemos que utilizar para vender, para sobrevivir. No es para enriquecernos, sino así también para demostrar a los no indígenas cómo nosotros trabajamos en silencio en nuestras comunidades, haciendo todo la maravilla de los pensamientos, el alma y el corazón de las mujeres guardianas. Cada diseño tiene un significado, cada color tiene un significado, siempre para dar una buena vida o un buen sentido de la vida para la persona que compra nuestra artesanía. Nosotras las mujeres silenciosamente trabajamos al lado de los varones, porque entiendo hoy o siempre desde que nos organizamos como mujeres artesanas en el año 2000, hemos luchado contra tanto indígenas, líderes y no indígenas. ¿Por qué? Por ser mujer, por ser pobre, por ser indígena, no nos escuchan, porque no vamos a ir a una oficina a atropellar. Sin embargo, los varones sí hablan fuerte y se le escucha y se le hace caso. Entonces, como mujer guardiana de mi cultura, de mi idioma, estoy muy orgullosa y gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, Laurentina, por compartir con nosotros tu lucha, tu resistencia y el rico idioma níbacle. Muchas gracias. Ahora damos paso a Vidala Cáceres y Cintia Ramírez del Pueblo Com. Las escuchamos con el material que van a presentarnos. Hega, muy buenos días, mis estimados hermanos y hermanas. Doy gracias a la invitación a la directora de ese trabajo. Como no sé qué, no doy cuenta que me invito, pero ya invito ya. Y tengo que venir. Y tengo que cumplir. Ves que yo soy ya tengo edad ya. Pero sigo trabajando. Sigo trabajando con la lucha, por las enfermedades, dificultades, por el hambriento. Igual, tengo que trabajar, sí o sí. Y nosotros venimos en el Chaco anterior. Vivamos en el kilómetro 80. Y ahí sufrimos muchísimos. ¿Por qué digo eso? Eso porque muchos mataron a los abuelos, niños, líderes. Y ahí hay una matanza. En la época del Chaco, cuando vivamos. Ahí no hay escuela,
no hay nada, pero vivamos por la gracia de Dios. Y ese día, cuando matan los abuelos y abuelas, la esposa de líderes, nos mudamos. Mudamos un Señor que ama a los indígenas, como ustedes ahora aman a sus hermanos porque somos iguales. Pero alguna persona hace discriminación todavía, no todo. Y ese Señor ama a los indígenas. Por medio Él, nosotros vivamos. Por medio Él. Si no Él está, morimos todos. Pero yo siempre confío a Dios. Dios no quiere. Dios es una persona, como Él tiene un buen corazón. Ama a los indígenas. Y nos mudó. Él mismo buscó los camiones para trasladar a los indígenas que viven todavía. Aunque sea un poquito, pero ya vivamos. Y ahí estamos en 2, 3 años de su lote. Y después de ese 3 años vinieron los franciscanos, misioneros. Y ahí como dice la compañera, ellos nos enseñan. Nos hace la escuela, cómo tiene que llegar a lo que tiene que llegar. Ustedes tienen que llegar como que llegan a los demás. Y como dice la compañera, el estudio es muy difícil. Siempre tiene que castigar a los profesores. A nuestros profesores son todos indígenas, porque no sabemos todo nada. Ni nuestros padres no sabemos de qué fecha nacimos ni nada. Pero ellos, con el amor de Dios, porque ellos son misioneros, y nos escucha, nos da la enseñanza, hasta que llegamos a la enseñanza a escribir a nuestros propios idiomas. Doy gracias a ellos. A ellos doy gracias. ¿Cuántos años recorrimos alrededor en el Paraguay? No hay nada. Pero vinieron los extranjeros, ahora sí tenemos asentamiento que ya permanezcamos para siempre. Y ahora somos muchos. Y mediante ellos, yo tengo que agradecer primero a Dios y a ellos, a ustedes que ahora hacen ese trabajo, por el amor que tienen ustedes. Como dije, no todos aman, pero ustedes aman a los indígenas y nosotros también amamos a ustedes. Y yo tengo el tema de Javier, un bosque. Y yo no traje el papel, pero tengo en mi cabeza memoria porque ese es mi idioma. Y después tengo que explicar cómo es. Y nuestro idioma es com. Y yo no puedo hablar despacito porque nuestro idioma es fluidez como hicimos. Algunos dicen que no te entiendo, profe, no te entiendo porque como si estoy apurada en mi idioma. Porque mi papá es argentino y mi mamá es paraguaya. Estoy mestiza por acá. Pero gracias. Y Javier es una bosque. Javier koyena pagacom lo weta yenen haluk. Om dividega yeno haluk no kom kailap ke ampiolek soppiolek. Kaknayi no komi kadenatak no ne katengwetai. Anate Javier. Ana Javier ko kalota ko mitawa. Ko mitawa yak to hachenak nena charangi katak nena no ne kwetai nena. Mitakteke katak sigiyak. Ena Javier na yema ko tak etek no Javier ko takalota no katnakat no hayanganek pi. Aknaye ko ami hote nin mitakeke no ne katen. Chen hayanganek pi hayasyan. No, cheteke kadon nanganak ten hote nin o nanganak.
Entonces, ese es mi idioma, el tema de bosque, y nosotros decimos Javiak, bosque, Javiak. Y ese es mi tema. Yo siempre amo a mi idioma. Desde el principio del año 72 ya tengo que trabajar junto con los hermanos. Hasta ahora sigo trabajando junto con ellos. No miro la edad que tengo. ¿Hasta cuándo? Y nosotros como Javier tenemos muchos alimentos en ese bosque, en ese monte. Cuando llega el tiempo de verano o invierno, tiene su época de las frutas, ¿verdad? Como naranja, mandarina, tiene época. Y así también nuestros antepasados, nuestros bosques también tienen época a buscar lo que Dios nos da. Las frutas, miel, también están adentro de la artesanía de la Caraguatá. También nosotros sacamos por época, tiene época. No es de permanecer, sino llega en su época y salimos a buscar junto con las mamás, papás, para guardar esa fruta para nuestros usos. Y también nosotros hicimos muchas cosas dentro de ese bosque. Tenemos que hacer artesanía, tenemos que hacer todo lo que nos enseña a nuestras madres. Todo esto nosotros tenemos que aprender. Y en ese día ya no podemos buscar porque nuestros bosques ya no hay más. Se prohibían también los artesanos. Nosotros queremos buscar en Totora, pero aquel patrón, el dueño de esa estancia, no quiere que sacar en los artesanos para nuestro uso. Y yo siempre le dije, ¿por qué? Porque ese nuestro. Si los ganaderos se hacen así, se prohíben, ¿y por qué entonces nos ayuda cada mensual? Porque nadie. Eso artesano nosotros hacemos para nuestro uso, nuestros nietos, nuestros hijos. Esa es una gran preocupación para nosotros, las mujeres, porque buscamos, alguna vez hay pedido, los artesanos, y alguna vez nos escondemos para sacar. Pero ahora en los Chacos hay los que encargaron. Y nosotros no podemos. Algunas veces salimos y después buscamos una camión, que su precio tanto, 200, que tal persona, 25, 50. Tenemos que pagar sí o sí porque es nuestro trabajo, nuestro uso para todos los días. Esa es una preocupación, como dije, para nosotros artesanos, porque es más importante, es nuestro trabajo, no puede ser prohibir, no se puede, porque es nuestro trabajo. Y si no trabajamos, ¿qué pasa a nosotros? Nadie nos va a ayudar, solamente tengo que trabajar para vender, para mis hijos, para mi nieto. Y esa es una preocupación, como le dije, porque ahora no es así como antes. Ahora sufrimos mucho y mucho por el trabajo, por el alimento, de todo. Y pero siempre, yo le dije, aunque los ganaderos o de mandatarios, gobernadores, ellos, para mí, que yo mismo confío que ellos no quieren ver a los rostros indígenas, pero Dios no quiere todavía. Tengo que permanecer a los indígenas. Y gracias a ustedes y gracias a Dios por la invitación, y que Dios nos bendiga cuando vayamos en cada paso a nuestros hogares,
Que Dios le bendiga a mis hermanos y mis hermanas. Muchas gracias. Que así sea, doña Vidala. Muchas gracias por compartir un pedazo de tu historia, de tus luchas, de tu resistencia. Ahora vamos a escuchar a Cintia Ramírez, quien también preparó una narración para compartir con nosotros. Adelante, Cintia. Ega, Amikata. Les saludo a todos. Buen día o ya buenas tardes. Buenos días a todos los presentes que están acá. Doy gracias por la invitación. Es la primera vez que me siento acá enfrente de ustedes. Primera vez que estoy participando también así. Y bueno, yo directo no me voy a ir a leer este. Yo elegí el Señor de las Aguas. El Señor de las Aguas, porque el agua tiene dueño. Orecuaela y patrón oye. Bueno, aleta checo apeche idioma itepe aupeyamos a satan la español ñeme. Bueno, en apuk noho. Wedaik wetan yet etat luk. Nya sakomle ha imaktang nano etat na wedan ye. Ha imakta kacewo ulik enapuk. Kamache nam ha kenen wo cakta change no etat. Cewo no luk. Vidalik ta ha kenen ta cakhek loko ta ya so nek katak ha kenen. No wedai ke nam negot luk ta molkano nyakpi. Ketak nalja am awana tak etik tak petalak no alwa kace ha ke haluk anachala tak. O te kona pek ta chap kenen ko hektak ha ke am kupa. Ono le ko lyaje ono le ka anye ono le ka anye. Hek ko lyaje tamilaw ke etat. Hek ko lyaje kakote chan kanyatek so ka anyilaw ke manya etat chakawit chakpe. O takailote ke ko lyaje kaika kayawana kamacheka tatadgi kam taal kata kana kailote ke ko hakam ka anyi. Kacheso na etat le ko lyaje tiawuk. Wedai poyena prat tiawuk kanyi ko je. Kak kupa ko lyaje wetanjit jo etat cho takailaluk. Kamakayana ko no siawa wo yawaton. Wo yawaton ke tailauke katani kalotai lotake ko akam kaani kalota. Kupa ko kamakayawana. Yawana ko chiyo taktanyi keda ko alwa. Yu tiawuk kanyi alwa ko chanyu. Yawana ko asokaanyi tentak yalga. Etat lek piweta yelo cuanya weta. Chanyu kayanya. Kakwanya ko eso naksiawa lobok nakte kwanya ko yawana hasokaanyi. Yawana ko tencho te walay oti walak chet ko jeso wedik. Yawo ko elwa. Kamak so na sigawa ko wo yawaton yotak enhega yotal natanik ko lyachil natanik tak yotak yawuk yotak nawishemek ta cholma chot kalota kailota kel talot kalota la choje ilote ke yale. Tak yanyot ko yasheta ko eso. Tenche so weday ko lyache enhega so nak sigawa. Anana ye amhanya am ilatem yotaten. Awawuk tan komnyinye ena yaluk halyawelat kayasan. Kachodi enapuk eso. Hanen takwokonye tik ni hanen takayalakan hanen takanje nakstapuk. Enapuk ko je. Kacheke o tembishim o te kanya soka anyota. Dego kwe wanyalma wanya kwe dego. Niño nok notok tak tawedak wedak yuche wedak yaluk. Nugot kachote kupa ke hote nau kachote te deswiche ko kakweso nugot. Loko dos.
dos uye koje ka chetak ta hota kangwele ko ka ko eso nut kai shewe taluk ko yena pa na nut ledai nut wedai kai wagan kai alakan naso ete koje kamak solta ko dale mata so wedai dale mata kamak naat ko jo kan guanya nete danya so nut late luktema naat ko enapuk naat yalola nye ko enjuk hanak etat pok kamak yatayaw ko solyal may yawuk yota solyal tan so nakwetanya cho enjuk makataylaw ha hilaw ko so ipakale action ka etik na yeda tachinya no naktana ko etik. Ahora sí voy a decir en español. Acá me dice, Wedaik se llama el Señor de las Aguas, Wedaik. Wedaik vive en las aguas, donde él se encuentra, las aguas se inquietan y no permite que las canoas pasen. A veces se lo ve como un niño. Si esto sucede, tendrás una vida corta o puedes morir. Porque ñande como ser humano na chahisha ibana. Ya jeta la ehisha no pe upewa. Upewa, upeando a ley ya esa. Una vez una señorita hermosa salió para traer agua. Ella se perdió, desapareció. Se dice que murió, pero un día apareció embarazada. Ella cuenta que vivió bajo el agua con Wedaik. Había sido el señor de las aguas, llevó a la señorita. Ahora hashupe, ubupe. Ahora hashupe. Él encargó a Wedaik. O sea que el encargo de Wedaik o encargar alguna cosa fue que no maltraten al hijo de él, porque él tendría otra forma. Nacerá moreno, de cabello enrulado. Si alguien lo maltrata, yo sabré quién es. O sea, que la oña maltrataron la itaura, pero y cuata mamá para lo ya poa coaba. Después de un largo tiempo, los familiares le maltrataban. Le maltrataban al niño. Y Wedaik lo sintió. Vino a la casa e hizo que se derrumbara y murieron los familiares. Llevó al niño y salvó a su mamá. O encarga voy curila ponoña maltratar la familia, pero cuando o sea, cuando ya poi la encargue. Y bueno, como Wedaik, el señor de las aguas, no quiere que se maltrate a su hijo, porque la piel negro y así son, bien negritos. Y esa vez él se enojó y hizo lo que tenía que hacer, derrumbarse la casa, Tusha'u, Jupa, sí. Au Pepe ve la historia así es que nosotras como mujeres no hay que ir por ir nomás en un tajamar o en el río, porque el río y el tajamar tiene dueño. Ore cultura Aisha, por ejemplo, si nosotros vamos a ir en pesca, por ejemplo, hay que avisar a algún chamán que nos orero jota Pepe. Y si se puede ir, claro, aquí nos vamos. Pero si no se puede, entonces nos quedamos porque hay peligro. Parece elegir tema porque como mujer no hay que ir por ir nomás en el campo. Todo tiene su dueño. Y eso nomás es mi comentario. Muchísimas gracias, Cintia. Aguya beten debe Cintia con Yejaipu por ahí tepe de Mombe Uba Orebe.
Y también, Cintia, preguntarte cómo te sentís en tu rol de guardiana del idioma con en tu comunidad. Si nos puedes comentar brevemente. Yo también me siento muy orgullosa por mi lengua. Orgullosamente, porque cuando en cualquier parte encuentro a mi gente, a mi paisano, le hablo en mi idioma y toda la gente así mirándonos qué lo que estamos diciendo y yo orgullosamente ahí hablando en mi idioma, nadie sabe lo que digo. Bueno, ahí tereí la imitación, orgullosamente indígena. Yo también en la comunidad aprendo y cuando salimos así también aprendemos alguna cosa. En esta experiencia que estoy teniendo acá, entonces yo voy a comentar otra vez a las mamás, a decirles qué es lo que es más valioso que lo que tenemos en la comunidad y así cuando salimos, qué es lo que aprendemos y cómo debemos ser. Y eso no es lo que... Upeshaite, muchas gracias nuevamente a Vidala y a Cintia. Un fuerte aplauso por darnos a conocer la fuerza del idioma con y también de su cultura. Muchísimas gracias. Ahora finalmente escucharemos a Eva Alvarenga. Ella es del pueblo Antler Sur, de la familia lingüística Mascoy. Te escuchamos, Eva. Tasia que yo clona tan aquel vectazo apchaknei clanak nenhankalan. Estoy diciendo buenos días para todos que están presentes en este encuentro. Muchas gracias. Yo traje una creencia también que debe respetar, por ejemplo, importancia del agua y su ecosistema, porque eso es lo que me impactó mucho como para presentar en este encuentro, ya que habla, por ejemplo, guardianas transmisoras de la lengua especialmente a las mujeres. Bueno, voy a tratar de leer directo, también luego voy a estar leyendo en español, en idioma primero. El título es Niña hacen wegekla ning meka yoklesma. Esenhan Pejay manye casa malke ma ningana malke la alta eñama aquel bañam en ankuk nano. Ying men ektahan en ko ning likweke klela nento apetek ektahan nakma a kelasma ya melem ya tiyem ya tektahan. Seklena na ko la hakte pelakasek ning wetaning ning hakla meke aksu. Yoklesma ingankuk ning ko nahan jaa en kinyamak nen tawaseka ning meka la yoklesmanak. Wokmek lama emek apiyam kilama aning mesa malta ning ko yingmen la kilwese enak yakwayam hasta kalanalchek meke ella apietik kisayam akilta meka la elana malkenak ama yikpesiam. Hasta
Kaslenak en waluk aksuk ektahanak maa nel temenak nenkoo maa apjokla esenhan apusenak joningmen. Niña senkok nenkoo aphala aksuknak hakte henlek mosalkok jaa maa ek kuk mohonlo yingmen mala ek nengmuk malet nengok apuanchik iyanchisak pohok iyanchasiklak yingmen esenhan etekesek elchahayam echisak pohok yewa yatiyem esenhan echisak pohok entlet apuanyam esenhan sajaa kekelwana akkenanhan. Ninglingangwaklek jaa amya anenkoo eklavasla yingmennak akkelyek wongmo alta maa amay akelanekaknak alta ke yahalnawok elin wakaso ekmen tlenancha yingmen ekwukmoho apyamaso alta yingmen tla yamalik nak tenhan maa sange kenhan maa elwatanak ten altel aha aplenga maa aksuk nak hakte apuanchik hekkel aha etlong apmuk ekmung kasik aphakla kentok maa en elchahayam hakte apchante apteme maa akkelwanyam apiasekak yoklilmanak alta enkinyamak nenkoo nenglengankoho sentememek yingmen tla nengoklanak hakte kelya masenkok alta ten maa nanok alta kawe wentajok alta saja yingmen kawatak alta ja ama aksuk ektam hekha ektaha maa joningmen kel akkeltahak yingmen antehek nenkoo menkakhokhan kawatak maa yingmen kalaning watahok ja amaya maliknak tenhan tla sangenak jahlek tahaning koo nengwete tla chemelkek manjek hasamo nengmek hektemakla nentlawenak yoklelma hakte netsankasek ankukla awanchik katnehek nenglengekenko awanhek katnek nenglengekenko. Voy a pasar en español ahora. Dice así el título. Respeto y cuidado muy importante del agua y su ecosistema. El respeto que nos enseñó nuestros abuelos sabios cuando una mujer está en periodo de menstruación y la mujer da a luz junto con su marido, no deben acercarse el agua ni entrar en ningún tipo de pozo, tajamar, riacho, el río para el cuidado de salud y el peligro que puede causar con otra persona que puede estar en el lugar.
para el baño, menos del lavar la cabeza. Y como para lavar la ropa debe sacar el agua y llevar a casa por otra persona. Si una mujer no respeta eso, puede provocar en el enojo de agua, remolino con el fuerte viento o crecida repentino del río. No debe realizar la tarea de caza y pesca ni acercarse al agua si una mujer no respeta el peligro de la advertencia. Al pasar del tiempo, le puede causar la consecuencia y sufrir enfermedades. Estos le puede ocasionar la caída del pelo, dolor de articulaciones, también infecciones en la piel sin poder curar y la muerte. Según nuestros abuelos sabios, el agua tiene su protector, que es un señor cuyo nombre en nuestra lengua es Chonenmen, que se apodera de todos los animales acuáticos. Él es que le incomoda la presencia a una mujer de acercarse al agua o al río con el estado de periodo de menstruación, provocado todo el peligro de agua que puede ocasionarle. Dice, cuando no consigue algo de pescado, es porque él no te lo quiso dar. Estaría encerrando a los peces así para darse en cuenta, ver que está persiguiendo a su liñada de anzuela, una tubécula, ese chiquitito con el color celeste, y de repente puede provocar enfermedad, ya sea hombre o mujer, físicamente y espiritualmente. El único que puede curar es el chamán a las personas enfermas ocasionado por Chonenmen. El Chonenmen puede transformarse o convertirse en muchas cosas, como por ejemplo un muñeco, bebé, criatura, niñas o niñas, cocodrilo o víbora. Se dice que el agua tiene el bicho que no puede ver como una persona normal, que puede causar muchos peligros y sufrimientos si no respetamos la cultura y creencia de la enseñanza de nuestros abuelos sabios. El agua, el riacho, el río es muy importante para el pueblo porque ahí conseguimos los alimentos de origen animales, caza, dieta incluida carpincho, cocodrilo, etc. La pesca realizaba según la disponibilidad cercana de los riachos o el río. Pregunta de la investigación a raíz del tema presentada. ¿Cuál es la situación del agua? ¿Cuáles son las causas? Apea lorero ñeponandú hay curilaro, o sea que en comunidad, por ejemplo, está sufriendo falta de agua en nuestra zona, porque caza y pesca ahora en adelante, en estos tiempos, ya no tenemos el lugar donde buscar estos alimentos y eso. La comunidad sigue sufriendo falta de agua. A veces nos preguntamos por qué ha cambiado tanto el clima, llevando en cuenta en dónde habitábamos anteriormente, donde teníamos suficiente cantidad de agua.
hemos analizado la causa de por qué comparando el lugar como eran antes, el cuidado de la naturaleza, esos lugares húmedos de las aguadas desaparecen, los canales de las cauce y riacho. Objetivo es recuperar y cuidar nuestra naturaleza como eran antes para que los seres de la naturaleza puedan hallarse en estos lugares que hoy en día está abandonando. Muchísimas gracias, Eva, por compartir con nosotros parte de la cultura del pueblo Endler. Y una pregunta también, ¿cómo te sentís como guardiana de tu idioma en tu comunidad? ¿Cuáles serían los desafíos para transmitir el idioma a las nuevas generaciones? Para mí es muy orgullosa de poder rescatar y fortalecer nuestra lengua, porque para nosotros la cultura es que forman parte del mundo indígena, y para mí es que ser indígena no podemos renunciar nuestra cultura y la lengua, porque es nuestra identidad. Y nada más, también quiero agradecerle a todas las personas que forman parte de esta organización, de este evento, por haberme dado la oportunidad de invitarme a este encuentro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las panelistas. Ahora abrimos un espacio de interacción con el público. Quien quiera dar algún comentario, una reflexión, alguna pregunta a las panelistas, si podrían levantar las manos. Unas compañeras van a estar acercándoles el micrófono. Muchas gracias. Aquí, por favor, adelante, si podrían acercar el micrófono, ya enseguida. Sí, podría levantar la mano para que mis compañeras le vean. Gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Pamela. Venimos en representación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y realmente queremos felicitar en primer lugar a la Secretaría de Políticas Lingüísticas y a todas ustedes por este espacio en donde hemos aprendido, hemos escuchado los distintos acentos, las distintas formas de expresión de la lengua, y realmente todo lo que hoy han expuesto hoy tiene mucha importancia, mucho saber intelectual y mucha preservación cultural. Así que nada, más que nada felicitarlas y realmente valorar lo que cada una hace desde sus comunidades y de lo que representan para nuestro país, para nuestra identidad y por sobre todo el saber intelectual que hay detrás de todo lo que hacen ustedes. Y desde la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual decirles también que valoramos y que por sobre todo estamos orgullosos del trabajo que están haciendo cada una de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a nuestras mujeres guardianas y transmisoras de las lenguas. Quisiera hacerle una pregunta, si es que la naturaleza para ustedes representa lo más alto de su cultura o forma parte de esa cultura. Para nosotros forman parte de nuestra cultura y conexión, porque esta creencia no es un cuento,
no es un relato, es la realidad. Estaba escuchando atentamente los relatos y me pareció muy interesante porque empezando acá de Gina, de habla guaraní, y el manejo que tiene la hija de don Ramírez en las tres lenguas, muy interesante también, ¿verdad? Y lo que yo pude captar algunas palabras que él se entendía, esa conexión que hay, la naturaleza y cómo se preserva también los cuidados de la naturaleza en la lengua. Y lo otro que decía la señora del pueblo Com, que cuando no hay bosque, no hay artesanía. Y cuando no hay bosque también, ya no tenemos, como decía Amelia, los ingredientes para fortalecer nuestra cultura y nuestras lenguas. Me decía una señora ambigá, de que tu veima no ñeje tamba el ambigá, porque en Taroicua veima va ella para mujerata, porque ya no existen esas cosas. Eso me parece muy interesante, que el elemento, la lengua en primer lugar es el elemento principal de nuestra cultura, también nos conecta con la naturaleza y con los cuidados, y que cada uno de los relatos encierra una enseñanza muy interesante. Esas dos cosas quería destacar, que son todas las mujeres como preservan su lengua y por otro lado la conexión que tiene con la naturaleza y que estamos en tiempo de que tenemos que cuidar tanto eso. Y muchas gracias por la invitación. Venimos del INE. Muchísimas gracias por los comentarios y reflexiones. Un fuerte aplauso nuevamente a las panelistas, a estas mujeres guardianas, guerreras, quienes nos han demostrado que las lenguas indígenas siguen vivas a través de ellas y de muchas otras mujeres a quienes ellas representan. Auyebeteo Pavabepe, que tengan una muy buena jornada. A cada uno por su aporte y participación. Igualmente, muchas gracias a la señora Zeneida Quiñones por la moderación del espacio. Seguidamente, invitamos nuevamente al escenario al señor ministro Javier Viveros y los directores misionales para la entrega de certificado a las ponentes de este conversatorio. Invitamos nuevamente a Gina Benítez. Ahora llamamos a Daniela Vega Barbosa. Seguidamente, Laurentina Santa Cruz. Ahora llamamos a Vidala Cáceres. Cintia Ramírez.
Por último, invitamos a Eva Alvarenga. Muchas gracias a todos. Invitamos a las autoridades presentes y a la panelista a una fotografía oficial que registrará este importante evento. Y con esto cerramos este conversatorio de guardianas y transmisora de lenguas indígenas. A cada uno de los presentes, muchas gracias y tengan un lindo resto de jornada. Ahuille. Para los participantes, allá tenemos artesanía del pueblo Com y del pueblo Nivaclé. Sí, hay algunos interesados en comprar.